Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino. ¡Yeah! ¡Qué familia más bonita! ¡Gracias, Dios mío! ¡Sí! Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Yeah. Hola familia peregrina, te saluda Rubén Ortiz desde el Compañerismo Bautista Cooperativo. Hoy nos gozamos con tener en Familia Peregrina a Carlos Malavé. El reverendo Carlos Malavé es un amigo de aquí de Familia Peregrina, ha estado en más de una ocasión en nuestro programa y él es el director ejecutivo de Christian Churches Together, las iglesias cristianas juntas, algo así sería un poquito la traducción. Y con Carlos vamos a hablar un tema que nos anima en este tiempo, es muy circunstancial, con lo que estamos viviendo en todo el mundo, específicamente también en los Estados Unidos, que es el país que mundialmente está más afectado y tiene que ver con el COVID-19. Estamos hablando de 115 millones de casos, pero 2.5 millones de muertes en el mundo. Y de esos, 516,000 en los Estados Unidos. Así que son cifras que nos han cambiado la vida en el último año. Y han tocado muchas familias, mucha gente, han tocado muchas comunidades y es a diario que tal vez usted, igual que yo, reciba noticias de que alguien está infectado, de que alguien ha fallecido, de algún familiar que se ha perdido y lloramos, lamentamos todas esas vidas. Pero ha llegado un momento en esta inflexión de la enfermedad en el cual, gracias a Dios y la ciencia, el desarrollo de la ciencia, ha podido ofrecer una vacuna, varias vacunas o varios tipos y versiones de una vacuna, la cual estamos ya a punto de ir tomando y algunos ya hemos tomado en dependencia del lugar donde usted esté. Y recordamos también que nuestros amigos nos escuchan en América Latina, donde está siendo sumamente complejo. Pensamos países como Perú, países como Ecuador, países como Brasil, que son tan golpeados en este momento por la pandemia. Pero con Carlos queremos un poco hablar acerca de eso. ¿Cuál es el acercamiento de la iglesia? ¿Cuál es el acercamiento del liderazgo de las iglesias con el tema de la vacuna? Sobre todo porque hemos escuchado muchas versiones acerca de yo no me la pongo, yo sí me la pongo, o yo tal vez, o yo voy a esperar un poco, algunos dicen. Carlos, bienvenido a Familia Peregrina. Rubén, 1,000,000 de gracias por la invitación y por recibirme aquí en ese espacio con la familia peregrina. Un saludo y un abrazo fraternal a la distancia a todos los hermanos, hermanas y personas que nos escuchan en los Estados Unidos a través de América Latina. Es realmente un gozo estar aquí. Estamos viviendo un momento en la historia no solamente del país de los Estados Unidos, sino del mundo entero, donde hay tantas cosas que están en juego. Yo estoy participando precisamente en estos días en una campaña dirigida principalmente a latinos, latinas y a gente afroamericana aquí en los Estados Unidos, que en español le llamamos esa campaña Depende de ti. Y en realidad depende mucho de nosotros cómo vamos a salir adelante, cuán pronto vamos a poder vencer la pandemia. Depende de ti, depende de nosotros. De paso, antes de continuar, a Rubén, yo quisiera, se me estaba olvidando, pero quería realmente de corazón compartir mis condolencias con cientos de miles de familias que han perdido a seres queridos por las sillas vacías que hay, por las mesas donde al sentarse a tomar la cena en la noche ya no está esa persona amada. Precisamente en estas últimas semanas he estado un poquito, en inglés se dice overwhelmed, o sea, sobrecogido por la cantidad de líderes de la iglesia que han fallecido por causa del COVID. En algunos casos hasta parejas pastorales han muerto una semana de otra
las dos personas. O sea, los estragos de la pandemia son realmente grandes. Sin embargo, como mencionaba hace un momento atrás, depende de nosotros, depende de ti cuán pronto nosotros vamos a vencer esta pandemia. Y las posibilidades están allí, los recursos están allí, y por lo menos en los Estados Unidos, el gobierno ya ha entrado en un proceso organizado con toda la fuerza del gobierno federal en cooperación con los estados y con ciudades para atender esta situación de una forma sistemática. Ese proceso ya está allí. Así que depende de ti, depende de nosotros, que nosotros nos hagamos la parte que nos corresponde a nosotros para salir adelante con la pandemia. Hoy nosotros, Rubén, me imagino que tú habrás escuchado que a lo menos acá en los Estados Unidos el presidente Biden anunció que hay una nueva compartir entre dos compañías que va a incrementar el desarrollo de la vacuna, y hasta este momento lo que se está percibiendo es que es muy probable que para finales de mayo de este año ya la mayoría de las personas que pueden tomar la vacuna van a hacerlo, porque va a estar disponible la vacuna. Así que esa es una noticia maravillosa que hemos recibido en el día de hoy, ayer, que nos da esperanza. Y es una noticia a la misma vez que nos trae esperanza, pero que se convierte en un reto para nosotros, para la iglesia, porque tenemos entendido que estas dos compañías que se han puesto de acuerdo para poder facilitar la vacuna son dos enemigos en el marketing. O sea, a la misma vez son dos compañías que pelean por el mercado todo el tiempo y que son enemigos comerciales. Y ellas se han puesto de acuerdo y han tomado una decisión en el bien del país, y yo creo que algún día alguien escribirá el librito de esas conversaciones, y tal vez el presidente Biden, con sus artes políticas de tantos años, fue quien pudo lograr un poco eso, u otra persona. Lo cierto es que ellos nos dan un ejemplo de que si los grandes comercios, las grandes empresas que normalmente andan detrás de los beneficios económicos solamente, se han puesto de acuerdo en un momento como este, ¿cuánto más nosotros, la iglesia llamada a la reconciliación, estamos también llamados, abocados en un momento como este a hacer lo posible, a que no deje de darse el esfuerzo decisivo para que la gente se vacune y se vacune pronto, como ha dicho el presidente? Carlos, ¿cuál es el llamado para la iglesia entonces? Sí, gracias, Rubén. Mira, nosotros conocemos bien claro textos bíblicos que nos dicen que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Y si eso es así, yo creo que nosotros lo creemos, entonces nosotros tenemos que ir a la delantera de los demás, dando el ejemplo para que otros sigan siendo sal y luz de la tierra. Sin embargo, no podemos negar la realidad de que se ha infiltrado demasiado en los medios de la iglesia, particularmente la iglesia latina, mensajes desalentadores, mensajes de personas que vienen con unas ideas, de unas teorías que realmente están mal fundadas. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo nos sobreponemos a eso. Y entonces con nuestro ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es animando a pastores y a pastoras que se vacunen, y ya muchos lo están haciendo, la gran mayoría, y que aún cuando se están vacunando tomen fotos o tomen videos para dar un ejemplo a la iglesia. Y yo te puedo decir, por ejemplo, la semana pasada estábamos reunidos con un doctor brillante, joven afroamericano, que es parte del equipo del presidente Biden. Y ese doctor es un doctor practicante, un doctor que practica, pero a la misma vez aceptó trabajar con la comisión que tiene el presidente sobre la vacunación y la pandemia. Y él nos contaba, él nos dice, mira, dice, una cosa que yo hago cuando yo comienzo a hablar con alguien es decirle, ¿sabes qué? Lo primero que yo hice es lograr que mi mamá se pusiera la vacuna. ¿Por qué? Porque yo amo a mi mamá.
Y yo no quiero que nada le suceda a mi mamá y que no muera si no hay la necesidad de que muera. ¿Eh? Y entonces dice, eso es lo primero que yo les digo a la gente cuando la gente comienzan a hablar conmigo sobre algunas dudas, sobre esto, lo otro, le digo, mira, yo soy doctor y lo primero que yo hice fue que me asegurarle de que mi mamá se vacunara. Mucha gente se hacen preguntas porque tienen temores. Y eso está correcto. O sea, no hay nada de malo con tener preguntas. Nosotros somos gente inteligente y nosotros no tomamos decisiones, vamos a decir, a la loca, así. Así que está bien que la gente tenga preguntas. Y hay contestación para esas preguntas. O sea, las personas que tienen temores, que tienen dudas, que han escuchado cierto rumor o que han dicho esto por el internet, lo han leído, tienen preguntas, eso está perfectamente bien. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que informarnos y tomar decisiones informadas. Y hay muchísimas preguntas. Déjame abordar quizás una o dos de esas preguntas. Una de ellas que ha salido últimamente, que yo sé que a muchos latinos y latinas nos preocupa, es que en ciertos círculos se habla de que particularmente la vacuna de Johnson & Johnson, que va a salir nueva ahora, pero inclusive también las otras dos vacunas tienen cierta conexión con niños abortados, con fetos, y que de ahí se ha sacado ciertas células y de esas células se han usado para crear la vacuna, lo cual es correcto y es incorrecto. Es correcto porque ciertos derivados de tissue, ¿cómo se llama eso? De material genético, se usó hace 20 años, ¿ok? Hace 20 años en lo que fue precursores de este tipo de vacuna. Y entonces de ahí hace 20 años atrás se siguió mejorando este tipo de vacuna y llegó a lo que nosotros tenemos hoy. Y entonces yo pienso que no es muy lógico pensar de que no vamos a recibir los beneficios de la vacuna porque hace 20 años atrás se utilizó ese material genético. Otro asunto que están mencionando por ahí en las redes sociales es que la vacuna altera el material genético de nosotros, que nosotros tenemos. De hecho, yo me sorprendí muchísimo porque alguien le estaba diciendo a mi mamá eso, y mi mamá le preguntó hace unos días, mami, ¿qué pasó? ¿Ya te recibiste la vacuna? Porque sus dos hermanas y sus amigas, ya todo el mundo ha recibido la vacuna y mi mamá no ha recibido la vacuna. Me dice, no, es que fulano tal me dijo que, y una persona cercana a ella también, me dijo, no lo hagas porque eso te va a alterar el material genético tuyo. Y eso es totalmente falso. Es totalmente falso. La vacuna no altera en ninguna forma el material genético nuestro. O sea, eso está comprobado, eso no es cierto. Y es algo que no podemos prestar atención realmente a eso. Y así, por siguiente, hay muchas otras teorías que están flotando por ahí, pero depende de nosotros. O sea, depende de nosotros el poder vencer esto. Y ahora, como les puedo decir que nosotros estamos pensando, la mayoría o todos nosotros, cuándo nosotros vamos a volver a lo que nosotros llamamos una vida normal. Y vamos a decir que quizás no va a ser totalmente igual, pero si cada uno de nosotros se pone la vacuna, si cada uno de nosotros continúa usando su cubrecaras y cada uno de nosotros continúa manteniendo la distancia física o social, como se le llama, no hay razón por la cual para finales del verano nosotros estemos saliendo de esta situación. Y al salir de la situación no es solo pensar en que estamos y que queremos al fin de verano ir a la playa y ir a la fiesta. No, salir de la situación significa que a fin de verano va a reducirse drásticamente el número de personas que se van a enfermar y el número de personas que van a morir. Porque eso es lo importante. Lo importante no es si yo puedo ir a una fiesta, si yo puedo ir a un baile, si yo puedo ir a la barra, si yo puedo ir a la playa. Sí, eso. O a la iglesia, sí, o a la iglesia. Lo importante es las vidas que se pueden perder o no, y depende de mí, depende de ti, depende de nosotros, el que salvemos vidas. Y entonces eso es posible en este mismo momento, lo vemos ya acercarse en el horizonte del fines de verano, pero si cada uno hacemos nosotros lo que tenemos que hacer.
Así es. Carlos, el mensaje ahorita mismo